lo haga, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Pedimos tu gracia, pedimos tu favor, pedimos tu presencia, Señor, en este día. Ayúdanos, Espíritu Santo, háblanos, Señor, enciende nuestros corazones. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en el primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a situarnos en el verso 19. Y cuando lo tengas, dime: ya lo tengo. Muy bien, uno nada más, rápido, ¿verdad? Este se ve que ya está discipulando, ¿verdad? ¿Quién ya lo tiene? Muy bien, ok. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Quién se lo quisiera memorizar? Está bien difícil, ¿verdad? ¿Quién se quiere memorizar ese versículo? No apaguéis al Espíritu. Es un versículo muy corto, pero al mismo tiempo muy profundo. Vamos a continuar hablando sobre lo que el pastor nos ha estado enseñando, sobre una visitación, sobre un avivamiento, ¿verdad? Y dice ahí: no apaguéis al Espíritu, y está escrito con E mayúscula. Es importante que cuando leamos la Biblia sepamos esos pequeños detalles, porque son muy importantes. Porque cuando está con E minúscula está hablando del espíritu del hombre, está hablando de algún espíritu inmundo, está hablando de algún área de ese sentido. Pero cuando está con E mayúscula está hablando del precioso Espíritu Santo, está hablando de Dios. Entonces este versículo describe: no apaguéis al Espíritu. Y si dice que no apaguéis al Espíritu, significa que también, ¿verdad? ¿Cuál sería lo contrario? Enciende, aviva, cuida que el Espíritu Santo pueda tener una llama encendida en tu corazón. Sí sería eso, ¿verdad? Lo contrario, que sea encendido. Entonces significa que el Espíritu Santo, cuando está en la vida de una persona, es como un fuego. Ahora, y aunque quiero centrar lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar sobre algunas evidencias con respecto al fuego del Espíritu Santo, yo quiero decirte que el Espíritu Santo no es fuego, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir: aunque me voy a centrar en hablar en el fuego, no significa que eso es el Espíritu Santo nada más, sino que el Espíritu Santo es Dios, y con las mismas características del Padre, ¿verdad? De todopoderoso, de soberano, de que todo lo sabe, de que no tiene límites, de que está en todos lados. Entonces el Espíritu Santo es Dios, y al mismo tiempo dice ahí que se puede apagar. Ahora vamos a regresar más tarde ahí, ponle un separador, y vamos a la primera carta del apóstol Pedro, y en el versículo número 6, dice la Escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿qué dice ahí? Y subráyalo, se prueba ¿con qué? Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuego? Y en este caso, el fuego, que es el Espíritu Santo y que enciende y que quema nuestros corazones, dice ahí que es usada para probar nuestra fe. Significa que el fuego, entre otras virtudes, físicamente es para traer una purificación. Repita conmigo: el fuego purifica. Y vamos a hacerlo más personal: el fuego me purifica. Para eso es que el Espíritu Santo ha dejado una marca que se quiere manifestar con fuego en nuestras vidas, para
purificarnos. El fuego entonces quita las escorias. Y específicamente en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, en tu vida y en mi vida, el fuego es para quitar las escorias de nuestro carácter y las áreas incorrectas en nuestro carácter. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Para qué es el fuego? Para purificarnos, para pulir nuestro carácter, para separar las asperezas, las imperfecciones, las impurezas y efectivamente tener lo puro. De hecho, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el oro es medido en quilates, ¿verdad? No sé mucho de todo eso, pero sí sé que entre mayor quilataje significa que ese oro es mucho más puro. Y el oro que tiene menos quilataje es un oro que es menos puro. Y obviamente el de mayor quilataje tiene un mayor valor. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos quisiéramos ser ese tipo de fe como el oro de un alto quilataje? ¿Cuántos queremos brillar? ¿Cuántos queremos alcanzar un gran destino en Dios? ¿Cuántos queremos que nuestro carácter sea purificado y formado? Entonces necesitamos que el fuego quite todas las escorias, las asperezas. Entonces, en nuestras vidas el fuego es para pulir nuestro carácter. Y quiero hablarte de unas definiciones de lo que es el carácter. En el diccionario, en Larousse o en el internet vas a encontrar un montón de definiciones, pero yo las englobé en tres que para mí fueron las principales. Número uno, ¿qué es el carácter entonces? El carácter son las cualidades por las que una persona se distingue de los demás. ¿Sí? Una persona son las cualidades por las que una persona se distingue de los demás. La segunda definición de carácter es la manera de reaccionar. Eso es el carácter. Es la manera de reaccionar, y yo aquí le agregaría generalmente ante lo adverso. Eso es el verdadero carácter. Y también el carácter número 3 es mantener una firmeza de ánimo. ¿Sí escuchó entonces qué es carácter? ¿Verdad? Es lo que nos distingue de los demás. También es la manera en cómo reacciono ante lo adverso, y también es mantener el ánimo en todo tiempo. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a manifestar este carácter? Mire, vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo número 3. No quite su separador ahí de Tesalonicenses, y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo número 3. Versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿qué dice? En Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y sabemos que está hablando de dos tipos de bautismo. Y el primero de ellos es el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Es una manifestación pública de un arrepentimiento y de un anhelo de cambio de vida, de un deseo de cambio de vida con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero la palabra bautismo, en su definición en el idioma original, en esta palabra, ¿verdad?, en el griego significa estar totalmente sumergido. Eso es lo que significa bautizo. Entonces, así como hemos aprendido en la doctrina básica de nuestra fe, ¿verdad?, el bautismo por aspersión no funciona, porque eso no es estar totalmente sumergido, sino realmente es bajar a las aguas que literalmente nos sumerjan. Y nosotros nos ha enseñado a nuestro pastor, cuando nos ha delegado bautizar, es que dice: si le faltó una manita, si le faltó el copete, ¿verdad?, de sumergirlo, vuélvelo a meter al chapuzón. Y eso nos ha enseñado nuestro pastor, porque eso significa estar totalmente sumergido. Entonces, eso es en el bautismo en agua. Pero ¿cómo sería el bautismo en fuego entonces? Yo puedo entender
que el bautismo en fuego es que purifique el Espíritu Santo hasta lo más profundo. Que se meta no solo en las cosas externas, sino el estar bautizado en fuego es que llegue a las partes más íntimas, incorrectas, la escoria en los pensamientos, la escoria en los malos sentimientos, en las malas intenciones. En otras palabras, que ese fuego te purifique hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta la última fibra de tu ser. Eso es el bautismo en fuego. Y como su nombre lo dice, ¿verdad? Habrá momentos que el fuego no lo sentirás bonito. Ya lo expliqué una vez, ¿verdad? Tú cuando te quemas no sientes bonito y lo disfrutas. No, el fuego duele, el fuego quema. El fuego es una mala sensación física. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo quiere venir sobre nuestras vidas, no lo hace para dañarnos, no lo hace para avergonzarnos, sino el propósito. Y escucha, yo siempre trato de enumerar una verdad central en lo que yo he tenido la oportunidad de compartir. Y la verdad central, ¿verdad?, de todo este sentir es que el fin en el fuego es enfrentar humana o divinamente, es hacer ver su necesidad y cambiar y madurar. Entonces, yo me he dado cuenta en mi propia vida que la manera en cómo el Espíritu Santo ha venido en fuego es cuando he tenido que ser confrontado. Ahí comienza el fuego. El fuego del Espíritu Santo es cuando empiezas a sentir que hay una sensación de acorralamiento, ¿verdad? Hay momentos en los que nosotros vamos a reaccionar. ¿Recuerdas cuál era la definición de carácter? Carácter es cómo reacciono. Eso es carácter. Entonces, ¿verdad? Tú puedes estar bien feliz y contento, ¿verdad? Y traer una lana en la bolsa y estar sano, y eso te hace feliz. Pero ¿cómo reaccionamos cuando no traemos dinero? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enfermos? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no están saliendo bien? Y yo he aprendido del pastor Eric, dice que cuando tú estás bajo presión es lo que realmente eres. Eso es el carácter. Entonces, cuando las cosas no nos salen bien y estamos padeciendo, estamos oprimidos y presionados por todos los lados, y cuando reaccionamos, eso es el verdadero carácter. Si tú reaccionas con enojo, si tú reaccionas con descontento, si tú reaccionas con ira, ¿verdad?, o alguna cosa así, estás manifestando deficiencias en tu carácter. Sin embargo, cuando tú te mantienes con la misma templanza a pesar de la opresión, entonces estás demostrando que tienes un gran valor en tu carácter. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, un par de preguntas. ¿Cómo reaccionamos cuando somos confrontados por un hombre? ¿Cómo reaccionamos cuando somos confrontados por un hombre? En otras palabras, cuando nos hablan de la verdad, cuando nos están diciendo la verdad, cuando una persona, cuando tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, si eres joven, cuando nuestro pastor, tu pastor, algún líder, ¿verdad?, nos está hablando con la verdad, cuando tu jefe, alguien, ¿cómo reaccionamos? Mire, vamos a regresar ahí a primera los Tesalonicenses, y vamos a leer el contexto por qué el Señor dijo no apaguéis al Espíritu. Vamos a ver por qué lo dice, porque debe de haber razones por las cuales podemos apagar este fuego del Espíritu Santo que pueda encender la llama en nuestro corazón. Versículo número 12. Os rogamos, hermanos, si estamos, ¿verdad?, ahí en el capítulo 5, verso 12 de la primera carta a los Tesalonicenses, donde les dije que pusieran un separador. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando? De los que presiden, de los líderes y pastores, ¿verdad? Y que los amonestan, ¿verdad? Que les advierten, porque esa es la amonestación, como en el fútbol, ¿no? ¿Cuál es la amonestación? La tarjeta amarilla. ¿Qué significa? Hey, lo que hiciste, ¿verdad?, fue fuerte, pero si tú lo vuelves a hacer, te vas a ir para afuera.
Entonces un deber de los pastores es precisamente eso, es amonestarnos a todos nosotros cuando hay algo incorrecto. Entonces podemos sentirnos confrontados y generalmente nos sentiremos muy incómodos cuando no nos ha gustado y cuando no estamos habituados a ser confrontados. En otras palabras, cuando nos hemos autogobernado, lo cual se llama orgullo y altivez. Entonces, cuando somos confrontados, ¿verdad?, por las personas que nos presiden en la iglesia, es bueno. Verso 13: y que los tengáis en mucha estima y temor por causa de su obra, tened paz. Y amor, y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Verso 14: también os rogamos, hermanos, otra vez, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, ¿verdad?, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahora sí, versículo 19: no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que había gente ociosa. El contexto es, ¿verdad?, que había gente desanimada. El contexto era que había una fe débil. El contexto es que la gente estaba viviendo en una manera inmadura y que estaban teniendo deficiencias en su carácter. Se lo voy a decir un poco más fácil. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos toca algún tema? Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos con temas como la santidad? ¿Cómo reaccionamos con temas como el sacrificio? ¿Cómo reaccionamos cuando nos hablan? Y no aquí, no me estoy refiriendo aquí del púlpito para allá. Me estoy refiriendo a que es bueno que nos llamen y nos insten, nos amonesten y nos digan: no lo estás haciendo bien, no es correcto. ¿Cómo nos sentimos cuando nos hablan de fidelidad? ¿Cómo nos sentimos cuando nos hablan de dar, de pagar nuestros diezmos, de no robarle a Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando nos dicen que debemos de servir, ¿verdad?, y no mantener un egoísmo sentado en esa silla? ¿Cómo nos sentimos cuando nos confrontan por actitudes de nuestros hijos? Hola. Esto, cuando no reaccionamos bien, apagamos al Espíritu. ¿Me estoy explicando? Apagamos al Espíritu. Y si tú le sigues, no menospreciéis las profecías. Examínelo todo, ¿verdad? Retengan lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y empieza a hablar del carácter y las actitudes sanas. Entonces, por eso es que te decía en la verdad central, el fin del confrontamiento humano o divino es hacer ver tu necesidad de cambio para madurar. Entonces, el fuego que quiere producir el Espíritu Santo es para que tú puedas tener un cambio en esas cosas que estás siendo confrontado y para que crezcas en madurez. Entonces, amado, ahorita que hemos estado hablando de una visitación, de un avivamiento del Espíritu Santo, yo quiero decirte que Él va a venir con un fuego. Y muchos de los primeros síntomas, de hecho, cuando fue el avivamiento en Gales, que empezó en 1903, 1904, cuando empezó el avivamiento, ¿sabes? Había dos factores que se movió por 3 años. Cuando llegaba la gente, lo primero que sentía era una gran incomodidad por su manera de vivir incorrecta. Y lo segundo que había por naturaleza después de la primera era una fuerte proclamación de Cristo. Entonces ellos sentían que
algo estaba incomodando su vida, que era el fuego del Espíritu Santo. Les surgía cambiar todas esas cosas, cambiaban en esas áreas e iban por todos lados a decirle: hey, Jesús me está cambiando, hey, Jesús está haciendo una nueva persona, está cambiando, ¿verdad? No solo las cosas externas, sino también las internas. Mi matrimonio, mi casa, mi familia, mi trabajo, todo me está cambiando. También te puede cambiar a ti. Eso es lo que había en ese avivamiento. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando somos confrontados con enojo y justificación? ¿Nos molestamos? ¿Eso es exagerado? ¿Eso es extremo? ¿Eso es para los fanáticos? Y empezamos a enojarnos y aún nos justificamos cuando alguien nos dice: no, es que no es así, es que no es como ellos lo miran, como ellos lo piensan. O tal vez sí nos enojamos, pero admitimos y nos responsabilizamos de lo que hemos hecho. Las dos cosas molestan, ¿eh? Cuando somos confrontados, las dos reacciones pueden molestar al principio. La primera, nos enojamos, pero nos justificamos. O la segunda, que tal vez sí nos enojamos, porque a quién le gusta que le digan la verdad. Vuelvo a repetir, es como el fuego. ¿Quién siente rico cuando se quema? Nadie. Entonces, ¿quién disfruta cuando le están diciendo la puritita verdad? ¿Quién lo disfruta? Dice, ¿quién dice que le están llamando la atención por algo y dice: algo más has visto en mí? Pues dímelo, ¿verdad? Échale, ahorita que ya estás emocionado, encendido, ahorita que ya agarramos velocidad, fluye. ¿Quién dice eso? ¿Quién empieza a mover la manita así y dice: fluye, síguele, dame, duro? Nadie. Entonces sí nos enojamos, pero admitimos. ¿Cómo reaccionamos? Segunda pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando somos confrontados? Escucha esto: por Dios con lo adverso. Porque ahí dijimos en 1 Pedro 1:6 que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. ¿Cómo nos sentimos cuando las cosas, a veces decimos: ay, ahorita que me estoy volviendo a Dios, ahora que me estoy portando bien me va mal? ¿Quién ha dicho eso? Yo lo dije muchos años al principio. Ahora que me porto bien, las cosas me salen mal. Ahora que me porto bien, hasta mi familia está en mi contra. Chihuahua, y antes cuando estaba perdido, a nadie le valía a toda la persona lo que yo hacía, ¿verdad? Y ahora que me estoy portando bien, todos están en mi contra. Hasta mi propia casa están en mi contra. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos quejamos y huimos? ¿O nos quedamos para solucionarlo? Mire, también cuando estaba leyendo estas cosas y me entró la curiosidad y me acordé de algunas personas, me acordé de unas cosas que yo mismo hacía antes y dije: creo que cuando tú has tenido un fuego que ha provocado genuinamente el Espíritu Santo, inmediatamente la reacción que tiene una persona que ha experimentado un fuego es que empieza a tener una pasión por Dios, una pasión, un anhelo. Y de hecho las definiciones lo relacionan, ¿verdad?, con un poco de sentir un fuego, ¿verdad? Es una emoción caliente, la pasión, en un buen sentido. Hay otras definiciones que dicen es un sentimiento vehemente, fuerte, un impulso grande. Pero sabes, en muchas definiciones, en el diccionario, en hebreo y en griego, ¿sabes qué encontré que significa pasión? Significa sufrimiento. Sufrimiento. Entonces, pasión no es venir aquí y cantar y que esto es padre, que vengas y cantes y te desgarres. Sí, eso es bueno. Pero pasión es que te desgarres
cuando tal vez no puedes hacerlo. Pasión es que las cosas están marchando mal y tú continúes, porque eso es carácter, ¿recuerdas? Carácter es mantener firme el ánimo. Eso es pasión. Pasión es que si me dicen que soy una persona que está viviendo mal, me da coraje, pero aquí estoy, pero me mantengo. Cuando me están diciendo, ¿verdad?, que no tengo compromiso en mi vida, cuando me están diciendo que hay áreas que están mal, ¿verdad?, que soy infiel, que no doy como tengo que dar, pero me mantengo. Y creo que tenemos un buen equipo de alabanza aquí. Pero una de las primeras cosas que yo aprendí en este lugar, y lo hacen bien, ¿verdad?, la mayoría de los muchachos aquí, ahí está nuestro pastor impulsándoles y formándoles también. Pero una de las primeras cosas que mis pastores a mí me enseñaron en este lugar era a que tú vengas a adorar a Dios sin importar quién está aquí adelante. Entonces hay momentos, ¿te ha pasado que hay momentos que la adoración con los muchachos, ¿verdad?, está casi tocando el cielo? ¿Lo has sentido así como, qué padre, ¿verdad? Y no quiero que se callen, y quiero ahora que toquen esa que a mí me gusta mucho, ¿sí o no? Pero hay otras que dicen, ¿vendrán enfermos? ¿Le dolerá el estómago al que está cantando? ¿Verdad? ¿Se habrá enojado el Eri con Carlita? ¿Qué onda, no? Ya lo estoy balconeando. Pero yo aprendí de mis pastores que yo tengo que adorar, esté aquí quien esté aquí, esté intensa o esté fría, porque la adoración no la hacen ellos, la adoración la hace un corazón ardiente que busca encontrarse con su Señor. Escucha, entonces, ¿qué produce el fuego en una persona? La primera reacción natural de una persona chichinada por el Espíritu Santo es sometimiento, es humillación, es quebranto. Y cuando está en ese quebranto, ¿verdad?, que se mantiene a pesar de las circunstancias. Por eso ahí anoté y decía, cuando está siendo confrontado, apretado por Dios o por una persona, ¿cómo reaccionas? ¿Te enojas, te desanimas y te vas? ¿O te quedas, lo solucionas y sigues adelante? Eso es pasión. Entonces hoy estamos pensando que seguir a Cristo, hoy estamos olvidando cuál es el mensaje de la cruz. Hoy solo queremos decir, ¿verdad?, Jesús murió por amor a nosotros. Y sí, por supuesto, yo fui comprado, lavado y perdonado. Y de hecho la primera cosa que a mí me envolvió cuando me tocó el Espíritu Santo fue sentir su amor. Sí, pero también ¿sabes cuál es el mensaje de la cruz? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es seguir a Cristo. Entonces luego hay muchas superficialidad en nuestras vidas y superficialidad en que pensamos en cómo debemos seguir, servir, buscar, adorar a Dios. ¿Recuerdas a Job? Después de los que en el primer capítulo describe la Biblia que lo perdió todo. Él fue tentado en todas las áreas que un ser humano puede ser probado, quebrantado, tratado, ¿verdad? Perdió todas sus finanzas después de ser un hombre rico y próspero. Perdió su salud después de ser un hombre sano y fortalecido. Perdió a sus hijos después de que oraba por ellos todos los días. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Mira, ve el capítulo a Job. Job, capítulo número 1. Después de que pierde sus finanzas, después de que pierde su familia, después de que pierde su salud. Capítulo 1, versículo número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Y fíjate lo que significa adoración. Verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué sigue? Sea el nombre de Jehová bendito. La adoración,
la verdadera y genuina, a la que decía Jesús que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y creo que ya lo dije como trabaleguas. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, los cuales es necesario que le adoren. Bueno, algo así. Dice aquí, es que este hombre no se quejó, a pesar de que su esposa le estaba diciendo: ay, Job, todo lo que tú haces por Dios y mírate, nada más estás en la ruina. Y las palabras de su mujer fueron: maldice a Dios y muérete. Y Job después dice que él se postró y adoró cuando todo, literalmente todo, estaba perdido. Eso es pasión. Pasión es que sigas adelante cuando te está doliendo. Pasión es que sigas mirando hacia arriba cuando las cosas no te están saliendo bien. Pasión es que tú sigas siguiendo, buscando, amando a Dios, aunque las oraciones en apariencia no tengan todavía una respuesta. A veces quisiéramos frotar la Biblia maravillosa y que saliera el genio del Espíritu Santo y que nos concediera nuestros 3 deseos. Pero Job no era así. Job era un hombre que, a pesar de que todo lo había perdido, mantenía su carácter firme. Hombre, escucha, un hombre valiente no es con cuantas anda, con cuantas se toma, ¿verdad? Cuántas locuras y tonterías hace. Un hombre valiente es cuando estás en el peor momento de tu matrimonio, pero te quedas. Joven, eso es pasión. Cuando las cosas, cuando tus padres no aman lo que tú amas, no buscan a Dios como tal vez tú quisieras que lo buscaran, cuando están en tu contra, ¿verdad? Cuando las cosas no marchan bien, pero tú te mantienes en santidad, te vea quien te vea. Eso es pasión, es sufrimiento. Entonces, amado, eso es el fuego del Espíritu. Mi pastora nos decía en la mañana, ¿verdad? Nos decía: estamos alcanzando a ver la magnitud de lo que estamos pidiendo del Espíritu Santo, porque estamos pidiendo en el Espíritu que venga una bomba atómica. ¿Me estás entendiendo? O sea, que Él se quiere meter a las partes más íntimas, más ocultas, más profundas. Nos quiere quemar y te va a quemar. Ay, pero es que yo soy así. Ay, pero es que a mí no me van a poder hacer cambiar. Ay, adelante, adelante. Dios tiene sus maneras. Dios tiene sus formas. Mira, nada más recapitula. Yo nada más recapitulo 17 años atrás. Bueno, 18 y me las creía de todas. 17 y no tenía nada. Y estaba en el peor momento de mi vida. ¿Sí me están siguiendo? Eso es pasión. Ese es el fuego. Yo fui engendrado en el Espíritu en una generación así. En una generación apasionada, donde no era una persona, eran varios. Un fuego que se contagiaba. Un fuego donde tus héroes estaban dentro de la iglesia, donde estaban a la par de ti, donde eran tus amigos, tus compañeros, donde tenían la misma edad que tú o hasta menores a ti. Ahí en esa generación yo crecí, yo nací. Yo nací en esa generación de jóvenes en donde venían a la iglesia y a veces no tenían para el pasaje, donde lo daban todo, ¿verdad? Y hoy se nos pide un poco más y creemos, ¿verdad?, que porque damos y pagamos nuestros diezmos y por eso nos hagan todo y rápido. No. Tenemos que reivindicar el motivo principal por el cual nos hemos convertido al Señor. Tenemos que evaluar
realmente cuáles son los motivos principales por los cuales venimos a este lugar. Es más, si tú tienes pocos días viniendo a la iglesia o es la primera vez que vienes, quiero decirte que Dios te trajo a este lugar, pero Dios te trajo para que lo des todo. Él no hace rebajas. Él no, ¿cómo se dice cuando le dices que más bajito, más barato? Eso. Él no regatea. ¿Me das un cachito de tu corazón? ¿Me das 3/4 partes de tu tiempo? ¿Verdad? ¿Me das, verdad, medio hijo? No. Él quiere, uno de los nombres de Dios es Señor, es Adonai, es gobernador, es jefe supremo. Es que Él dice y uno obedece. Tengo un amigo que fue militar y siempre se me queda grabado esa regla. Dice: cuando el mando se equivoca, vuelve a ordenar. Y mira, y el mando que tenemos no se equivoca, el Espíritu Santo. Pero en otras palabras, no queda cavidad para que tú vaciles y titubes. Cuando Él dice algo, se obedece. Hola. Proverbios capítulo 15. Capítulo 15, versículo número 10. De hecho, desde el primer versículo y hasta el versículo 10 es el mismo tema. Es esto: el ser confrontado, el vivir en la verdad. Estos 10 versículos. Pero el versículo número 10, para no llevar más tiempo, versículo 10: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección, ¿qué dice? Morirá. ¿Sabes quién escribió este proverbio? Como la mayoría de los proverbios, el hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre más rico que tal vez ha existido, a la par tal vez o por encima de Carlos Slim y todos esos millonarios que actualmente conocemos. Este hombre, en otras palabras, está diciendo: necesitamos ser corregidos para producir vida, porque si no lo hacemos, entonces moriremos. Serán abortados planes, destinos, proyectos y propósitos. Y yo lo entiendo así: quien no abraza el fuego, quien no abraza la corrección, quien no deja pulir su carácter, quien no admite la verdad, se autodescalifica. Está diciendo con sus actitudes: de aquí para acá, para allá yo no quiero nada. Oye, pero esto es mejor para ti, hay algo más para ti. No, de aquí para acá yo no quiero nada. Se autodescalifica cuando no quiere ser y no abraza la corrección y no abraza el ser confrontado. Y no, ¿cómo yo reacciono así? Cuando lo adverso me está sucediendo y reclamo y me enojo con Dios y le reclamo y le doy la espalda y ya mejor me voy de la iglesia y no tiene caso seguir adelante. ¿Cómo más reclamo cuando con mis palabras, verdad, empiezo a envenenar a otras personas, empiezo a desanimar a otras personas? Sí, no tiene caso que sigamos, sí, no tiene caso que vayamos, sí, no tiene caso. Bien me lo dijo mi familia, que me iba peor como estaba antes, y nos dejamos llevar por todo eso y empezamos a escupir veneno. Morirá. Se autodescalifica. No seas de esas personas que solo hacen lo que se te pide. No seas de esas personas que solo, ¿verdad?, llega a la hora que se te dice. La Biblia dice que la vida normal de todos nosotros como cristianos es que si nos piden una cosa, vayamos dos. Que si nos piden algo, les demos otra cosa. Que vayamos y llevemos la doble milla.
Porque si tú no lo haces, tú te estás autodescalificando para algo mayor en tu vida. Te estás cortando, te estás abortando tú solo. ¿Sí? Entonces ya dijimos que admitiendo o enojándonos, perdón, o huyendo, siempre producirá enojo. O sea, es inevitable enojarnos cuando estamos siendo quemados por Dios o por una persona, por un pastor, por alguien que nos está diciendo, por un padre, a los jóvenes. Pero ¿cómo está reaccionando? Le seguimos otro poquito. El hombre que no necesitaba de nadie admitió que necesitaba que otros le corrigieran, ¿verdad? Eso decía Proverbios 15:10. Yo no quiero morir y prefiero ser corregido. ¿Recuerdas a David? Hace rato que fuimos a una actividad, yo recordaba también esta parte y el conferencista que estábamos escuchando, ¿verdad? Saúl, cuando pecó y desobedeció a Dios, su reacción fue justificarse, ¿verdad? Y decir, ay, es que yo perdoné a Amalek y perdoné lo mejor, ¿verdad? Para dárselo al Señor. Y se justificó cuando la orden era mata, termina con todo. Se justificó de sus reacciones, de sus acciones. Y David, escucha, y no significa que por esto sea menos grave, pero David, después de que él pecó, adulteró y fue el autor intelectual del homicidio del esposo con la mujer con la que adulteró, cuando fue confrontado, ambos fueron confrontados, Saúl por Samuel y David por Natán, por profetas. Escucha, cuando somos confrontados, Dios está mandando profetas invisibles, sin que tú te des cuenta. Y no digo invisibles porque tal vez tú no alcanzas a ver quién es quien te lo está diciendo, pero Dios está enviando profetas a confrontarte cuando hay cosas incorrectas para que cambiemos en la verdad. Y la diferencia entre uno y otro es que Saúl se justificó y David reconoció y dijo, he pecado contra Jehová. El estratega militar más fuerte que ha existido junto con Josué en la Biblia admitió, el hombre más poderoso con brazo fuerte y tal vez con una seña que tan solo hacía, eso significaba acribillen a quien ya saben. Ese hombre dijo, pequé contra Jehová. Vamos a ver algunos ejemplos más rápido. Génesis capítulo 15. ¿Me ayudan, muchachos, porfa? Génesis capítulo número 15. A ver si me da tiempo. Génesis capítulo número 15. Versículo número 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha, ¿qué dice? De fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sabes cuál es el contexto? Dios promete un hijo a Abraham. ¿Y sabe cuál es la reacción de ese padre que ya traía en sus genes, en sus lomos, la promesa de su hijo? La primera reacción es ofrecerle a Dios un sacrificio con fuego. Este versículo dice mucho, o sea, espiritualmente dice mucho. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a Abraham? Dice, Señor, yo te creo, yo creo que tú me vas a dar un hijo, y ese hijo que nazca, yo le enseñaré a que todo el tiempo sea un sacrificio en fuego. ¿Quieres ver
la demostración de esto, te lo dejo de tarea, Génesis 22. Cuando Dios le pide a su hijo, una vez que nace, dice los primeros versículos: dame tu único, ¿verdad? Dame tu hijo. Y dice el siguiente versículo que a la mañana siguiente se levantó Abraham muy temprano, tomó a su hijo, ¿verdad? Tomó a sus criados, subió al monte para adorar al Señor. O sea, no se andaba por las ramas. Entonces le estaba diciendo, en el capítulo 15, le está diciendo: Señor, gracias por el hijo que me vas a dar, pero yo quiero decirte que el día que tú quieras hacer lo que quieras con él, tómalo, porque es un sacrificio para ti. Amado, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer actualmente con nuestros hijos. Tenemos que enseñarlos a caminar en el fuego. Tenemos que enseñarlos, escúchalo, no estoy diciendo que esto es falta de amor, pero muchas veces estamos criando hijos. Nosotros tenemos la culpa de tener hijos afeminados, porque no queremos exigirles nada más. Queremos que ellos no puedan sufrir y ser sacrificio. No, tenemos que caminar, y tienen que caminar como nosotros caminamos, a la línea, a la misma estatura, a la misma marcha. Tenemos que ir juntos. Ay, es que se van a desvelar. Ay, es que esto. Que caminen en el fuego. Si un día yo lo dije aquí, pero cuando yo estuve siendo pastor de jóvenes, mis héroes en los jóvenes eran los que trabajaban, eran los que estudiaban y eran los que honraban a sus padres y venían a la casa de Dios. Esos eran mis héroes. Para mí, los chavos que nada más estudian, y no estoy juzgando a nadie, y si tú tienes la oportunidad de ser vencido por tus padres, gracias a Dios, y dale gracias a Dios por eso. Pero para mí, los jóvenes que solo estudian, X, en el buen sentido. Vuelvo a repetir, si tus papás te ayudan, dale gloria a Dios por eso. Pero mis héroes eran los que saben caminar esa doble milla. Las familias, los matrimonios, ¿verdad? Que ahora van y establecen el reino de Dios. Y tal vez al principio no tienes un auto, pero vas y te mojas y te empapas ahorita, ¿verdad? Entre los charcos. Que a lo mejor tomas una bicicleta. Yo me acuerdo como los primeros días que me casé, ¿verdad? ¿Sabes cuál fue nuestro primer vehículo? Una bicicleta. Y sabes, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Casi al año, ¿verdad? Se embarazó. Bueno, nos embarazamos y le pusimos unos diablitos, bueno, unos santitos a la bicicleta. Y así nos veníamos y así nos íbamos a donde Dios nos mandara, teniendo una carrera y una profesión ambos. Pero había un fuego que era mayor, que cualquier cosa. Y eso es lo que yo recordaba. El Espíritu Santo me hacía recordar. ¿Recuerdas esa bicicleta? A mí me encantan las bicicletas. Actualmente yo todavía tengo una bicicleta, ¿verdad? A mí me encantan las bicicletas. Yo creo que mi esposa no tanto. Pero el Espíritu Santo me hizo recordar esa bicicleta. Pero hoy muchas veces nosotros, amados, con tan pequeñas cosas nos dejamos apagar. Apagamos al Espíritu Santo. Porque cuando se nos pide algo más, no, eso ya no es para mí, eso ya no es para ti. No. Gracias a Dios por esas mujeres que a pesar de todo se mantienen caminando. Gracias a Dios por esas mujeres que están viviendo la palabra, las cuales dicen, aunque su marido es inconverso, les dicen: no lo dejes, sino predícale sin palabras, porque por causa de tus acciones aquel hombre vendrá al conocimiento de Dios, se incomodará y sin duda dirá: hey, yo veo que a pesar de que te trato mal, tú me bendices. A pesar de que no te doy, tú me das. A pesar de que tienes que irte y todo te dice y todo te provoca para que te vayas, tú te quedas. Esas actitudes son la mejor predicación para que yo venga a conocer al Señor. Gracias a Dios por esas mujeres incansables.
Gracias a Dios por esos jóvenes que aunque no tienen un padre que les modela y que les es ejemplo en casa, sino todo lo contrario, que viven mal en vicios, ¿verdad? En infidelidad. Gracias a Dios que hay jóvenes que se levantan, que aunque no tienen un modelo, su modelo no son ellos, su modelo es Cristo, y oran por ellos para que sus padres van a ser y serán como Cristo. Gracias a Dios por esas personas que aunque tienen pocos recursos, pero se mantienen buscando al Señor y diciendo: Dios me proveerá. Gracias por esas personas que aunque tienen algo más humanamente hablando y son profesionistas, ¿verdad? Y tienen una carrera, pero se sientan a escuchar y a reconocer que necesito aprender. Gracias a Dios por esa iglesia que no está siendo superficial y que se está cansando de vivir en frialdad, sino que le está diciendo: Espíritu Santo, enciende una llama en mi vida. Yo he experimentado cómo Dios me responde así, inmediatamente. Pero hay cosas que en estos 17 años ni siquiera he visto una lucecita en muchos asuntos en mi vida. Pero eso no cambia las cosas. Eso no significa que Dios nos sana. Eso no significa que Dios provee. Eso no significa que Dios va a hacer un cambio. Eso no significa eso. Daniel, capítulo número 3. Capítulo número 3. Versículo número 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os pondréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, con D minúscula, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Por supuesto, porque Él es todopoderoso. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y fíjate lo que dice la siguiente frase. ¿Qué dice? Y si no lo hace, y si no nos libra, y si no viene y actúa a favor nuestro, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que te has levantado. Eso es pasión. Tener la seguridad de que Dios puede hacer algo cuando todo está perdido. Pero es una mayor nivel que se llama adoración. Cuando tú dices: pero si Dios no hace nada, mi actitud, mi decisión no cambia. Eso es pasión. Eso es adoración. ¿Recuerdas Hechos 16? El libro de Hechos capítulo 16 verso 25. Dice la Biblia que Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel por predicar a Cristo, y que ellos empezaron a adorar al Señor en medio de la cárcel. Oye, ¿a quién le va a dar ganas? ¿A quién le va a dar ganas de cantarle a Dios cuando te acaban de meter a la cárcel? Y más por buenas causas. Por ser de esos presuntos culpables cuando te meten a la cárcel porque ni fuiste culpable. Y dice que ellos se pusieron a adorar al Señor. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Versículo 26 dice la Biblia que los cimientos de la cárcel fueron estremecidos. Escucha entonces qué significa esto. Daniel y esos tres apasionados dijeron: nuestro Dios puede y le es facilísimo librarnos, pero si no nos libra, yo sigo amando a Dios y no voy a amar a ninguna estatua, ni voy a adorar a nadie más. Y cuando Pablo y Silas estaban adorando, dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo me pregunté, ¿cómo que los cimientos de la cárcel se estremecían?
Yo te hago una pregunta, ¿verdad? Si hubiera aquí ahorita, solo estoy suponiendo y que eso no pase, si hubiera un temblor, ¿tú te darías cuenta que los cimientos se están sacudiendo? No. ¿Por qué? Porque no se ven, están ocultos. Los cimientos, de hecho, ¿verdad? Desde el desplante, desde el primer tabique hacia abajo, están ocultos, enterrados. Escucha entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú tienes un fuego por Dios, una pasión en la adoración, que no son las canciones, sino tú mantienes un fuego, pareciera que cosas no están sucediendo, pero en el espíritu las cosas ocultas empiezan a romperse, empiezan a sacudirse. Dios empieza a moverse, y aunque tus ojos no lo perciban, quiero decirte que por supuesto Dios actúa, Dios se mueve, Dios tarde o temprano lo hará. Por supuesto que sí. ¿Cuál es nuestra posición de aquí a que ocurra? De aquí a 1 metro o de aquí a miles de kilómetros de distancia. ¿Cuál es mi actitud? Mantenerme, seguirme, avanzando. Esa debe de ser mi actitud. Ese es mi deber. Esa es mi lealtad a Dios. Ese es un poco, porque nadie puede alcanzar a pagarle a Dios. Tu vida es 1 centavo de pago para Dios. Mi vida, mucho menos que eso. Pero nuestra actitud de lealtad y de gratitud es decirle: Señor, aquí estoy, no me voy a mover. Todos me dicen que me mueva, yo no me voy a mover. Que se muevan ellos, yo no me voy a ir. Yo aquí me voy a quedar. Que se vayan ellos. Yo no voy a postrarme. Yo no voy a dar mi cuerpo. Yo no voy a ser como los demás. Yo no voy a mentir. Yo no voy a ser infiel. Que ellos sean infieles, que ellos mientan, que ellos roben. Yo no, porque yo lo hago para ti. Y aunque tú no me bendigas, y aunque tú no me recompenses por estas cosas que hago por amor a ti, yo te seguiré amando, yo te seguiré adorando, yo te seguiré buscando. Y si mis hijos y mi familia vienen a Cristo, te seguiré y te adoraré. Y si tardan en venir, y si no vienen, pues también te seguiré y aún te adoraré más profundo. Amados, saquemos esa frialdad. Debemos sacar esa frialdad, ese conformismo. No, para eso no nos llamó Dios. Dios es intenso. Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego que quiere llegar, como lo decía, bautizados en fuego, totalmente sumergidos. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Habrá alguien que se atreva a poderle decir: Espíritu Santo, quémame? Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, apasioname. Si tú eres esa persona, ponte de pie, levanta tus manos y comienza a decirle: Espíritu Santo, que arda ese fuego. Vamos a darnos en sacrificio. Vamos a ofrecernos. Comienza a entregar esas áreas, esas cosas, esas personas que no querías, que tenías miedo, esas actitudes, esos pensamientos, esa manera de vestir, ese orgullo. Vamos, comienza a rendirte por completo y dile: ahí quémame, ahí purifícame, ahí enciéndeme, ahí apasioname, ahí enamórame. Enamórame, apasioname, apasioname, Espíritu Santo. Enciende un fuego en mi corazón. Sin duda he sido confrontado y quiero vivir y seguir y servirte hasta el último día de mi vida. Vivir para ti, entregado, enamorado, apasionado. Y ahora que soy joven, lo haré con todas mis fuerzas.
Y cuando me falten las fuerzas, lo seguiré haciendo. Mientras hay aliento en mí. Mientras hay aliento en mí, decía David, te seguiré.